Bienvenidos a El Diario del Forense, un lugar donde la oscuridad no necesita invitación para entrar. Un espacio donde cada historia es un rastro, cada palabra es una huella, y cada caso es una ventana a lo que jamás deberíamos haber visto. Hoy viajamos a Plainfield, Wisconsin, un pueblo tan silencioso que, durante décadas, nadie imaginó que escondía al hombre que inspiraría algunas de las películas de terror más perturbadoras de la historia. Hoy, levantamos el velo sobre la vida y los horrores de Ed Gein. La historia comienza mucho antes de los crímenes. Empieza con una familia rota, una madre dominante y un niño que creció creyendo que el mundo era un lugar corrupto, lleno de pecado, y que solo ella tenía la verdad. Ed nació en 1906, un niño tímido, retraído y siempre marcado por la presencia imponente de Augusta, su madre. Para ella, todas las mujeres, todas, menos ella misma, eran instrumentos del mal, tentaciones vivas que debían ser odiadas y temidas. Su palabra era ley. Su voz era mandato. Y Ed nunca tuvo la oportunidad de pensar por sí mismo. Su padre, un hombre alcohólico y ausente, nunca pudo protegerlo ni guiarlo. Murió cuando Ed era joven, dejándolo solo con su hermano Henry y con Augusta, que reforzó su control hasta niveles enfermizos. Ed comenzó a desarrollar una visión distorsionada del mundo, absolutamente dependiente de su madre, obsesionado con complacerla. Pero algo en su interior empezó a romperse cuando Henry, el hermano mayor, murió en circunstancias extrañas en 1944. Aunque oficialmente se declaró un accidente, muchos investigadores creen que Ed estuvo involucrado. Henry era el único que criticaba a Augusta, el único que veía lo tóxico de la relación. Y tal vez, ese día de mayo, Ed se aseguró de que su madre no perdiera a su niño perfecto. Sea como sea, Henry murió, y con él desapareció la última barrera entre Ed y la locura. Poco después, Augusta falleció por un derrame cerebral. Y en ese momento, el mundo de Ed Gein se vino abajo. Porque aunque parecía adorarlo todo de ella, la realidad es que vivía únicamente para ella. Su casa se convirtió en un mausoleo. Selló la habitación de su madre y la conservó intacta, como si esperara su regreso. Pero el resto de la casa se fue convirtiendo en algo que ninguna mente sana puede comprender. Con la ausencia de Augusta, Ed comenzó a visitar cementerios por la noche. Al principio lo hacía solo para mirar, según él mismo dijo alguna vez. Pero pronto empezó a excavar. Y lo que sacaba de aquellas tumbas era algo más que cuerpos. Era la única manera que tenía de recrear la presencia de su madre, de mantenerla viva, de sentir que aún la tenía a su lado. Recolectaba piel, órganos, huesos, y con ellos fabricaba objetos. Lámparas, cinturones, máscaras, vestidos hechos con piel humana. La casa entera se convirtió en un museo macabro. Pero antes del horror total, antes de que el mundo descubriera lo que estaba pasando dentro de aquella granja aislada, llegaron los asesinatos. La primera mujer confirmada fue Mary Hogan, una tabernera local desaparecida en 1954. Muchos la recuerdan como una mujer fuerte, imponente, con carácter. Ed la conocía bien, era todo lo opuesto a Augusta. Y quizá por eso, para él, simbolizaba la tentación, el pecado y algo que debía poseer. Una noche simplemente desapareció. Y nadie volvió a verla. La segunda víctima, y la que finalmente destapó todo, fue Bernice Borden, en noviembre de 1957. Ese día, el pueblo estaba tranquilo, como siempre. Bernice trabajaba en su tienda, sonreía a los clientes, pero por dentro, algo no encajaba. Su hijo, el sheriff adjunto, sospechó rápidamente de Ed Gein cuando vio que la última factura de venta del día llevaba su nombre. Se organizó una pequeña búsqueda, y cuando entraron a la granja de Ed, encontraron algo más escalofriante que cualquier pesadilla. Aquella escena fue tan perturbadora que muchos policías nunca volvieron a ser los mismos. Había cráneos, piel humana curtida, máscaras hechas de caras reales. Había corazones en bolsas, muebles tapizados con piel, cintas, restos, recuerdos. Ed tenía un delantal hecho de piel humana y una caja llena de narices. Pero entre todo ese horror, estaba Bernice. Colgada, mutilada, tratada como si fuera un animal de caza. Y sin embargo, cuando Ed fue arrestado, hablaba con una calma desconcertante. Sin ira, sin culpa,
sin entender la gravedad de sus actos. Aseguraba que muchas de las partes venían de cadáveres que él mismo desenterraba, como si eso lo hiciera menos monstruoso, como si eso lo justificara, pero la realidad era otra. Dentro de su mente, el límite entre la vida y la muerte, entre la realidad y la fantasía, entre su madre y el resto del mundo, se había borrado completamente. Cuando la policía investigó más a fondo, descubrió algo todavía más inquietante. Ed intentaba construir un traje de mujer, hecho completamente de piel humana femenina, para poder vestirse como su madre, para convertirse en ella, para revivirla, para sentir su presencia. En su mente, aquello tenía un sentido. Para él, era un ritual. Para el resto del mundo, era algo imposible de explicar sin sentir un escalofrío. Imaginar a las víctimas en sus últimos segundos es una tarea que congela la sangre. Mary Hogan, sorprendida, sin entender quién era realmente ese hombre tímido al que conocía del pueblo. Y Venice, una mujer trabajadora, amable, que jamás imaginó que aquel cliente silencioso escondía la oscuridad más profunda que el ser humano puede albergar. Ponerse en su piel es aceptar algo terrible, que la maldad a veces se disfraza de timidez, de silencio, de normalidad absoluta, que el peligro puede estar detrás de los ojos más tranquilos. El juicio de Ed Gein fue un espectáculo mediático. La gente no podía creer lo que se había descubierto. No era solo un asesino. Era un símbolo viviente del horror. Una representación humana de los miedos más primitivos del ser humano. Finalmente fue declarado mentalmente incompetente. Nunca pisó una prisión como tal, sino un hospital psiquiátrico. Y allí permaneció el resto de su vida, hasta morir en 1984. Con el tiempo, su figura inspiró personajes como Norman Bates, Leatherface y Buffalo Bill. El cine convirtió su historia en leyenda. Pero detrás de todo eso, hubo víctimas reales, mujeres reales, miedo real, y un pueblo que nunca volvió a dormir igual. Ed Gein no fue un asesino serial en el sentido clásico, pero su obsesión, sus rituales, su mundo interior, lo convirtieron en uno de los criminales más perturbadores del último siglo. Y su casa, aquella granja silenciosa, se convirtió en una cicatriz imborrable en la historia del crimen. Si has llegado hasta aquí, estás hecho para este canal. Has demostrado que puedes mirar directo a la oscuridad sin apartar la vista. Y si quieres seguir explorando casos igual o más inquietantes que este, te invito a suscribirte a El Diario del Forense, dejar tu like y contarme en los comentarios qué caso te gustaría que investiguemos juntos en el próximo capítulo. Aquí, donde cada historia deja marca. Aquí, donde la noche siempre tiene algo que decir. Gracias por estar, y nos vemos en el próximo caso.